Mucho, pero mucho antes de que existiera la idea de México, estas tierras fueron el escenario de imperios que nacieron y cayeron a lo largo de 4000 años. Hoy vamos a hacer un viaje al pasado para desenterrar esa historia, para descubrir las pirámides, la ciencia y las ciudades que dejaron boquiabierto al mundo. Y para que nos demos una idea de la escala de lo que había aquí, empecemos con una frase que sorprende. No la dijo un poeta o un cronista local, la dijo el mismísimo conquistador Hernán Cortés al posar sus ojos por primera vez en la capital mexica, en Tenochtitlán. Esa simple frase nos dice todo. No estamos hablando de aldeas, sino de una metrópolis que competía con cualquiera en el planeta. Y justo ese es el punto clave. Muchas veces, por simplificar, se usa la palabra tribus, pero la verdad es que esa palabra se queda cortísima. Esto era un mundo de imperios, de ciudades-estado, con rutas comerciales complejas, pirámides que de verdad parecían tocar el cielo y un conocimiento del cosmos que, de verdad, rivalizaba con el de cualquier otra gran civilización. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a definir ese concepto que lo unía a todo, Mesoamérica. Después, nos lanzamos a un tour rapidísimo por sus 7 civilizaciones más importantes. Luego, veremos cómo su legado sigue literal entre nosotros, pondremos a prueba qué tanto se nos quedó y cerramos con la increíble línea de tiempo de esta herencia. ¿Listos? Entonces, a ver, ¿qué era este mundo? Es súper importante entender que no era un país, ni un solo imperio. Era más bien una superregión cultural. Un mosaico de pueblos distintos, sí, pero que estaban conectados por una forma muy parecida de ver el mundo. Y a eso los historiadores le llaman Mesoamérica. Pensemos en Mesoamérica como una especie de cuna de civilizaciones. Aunque había muchísimos pueblos, cada uno con su idioma, su gobierno, sus propias costumbres, todos de alguna manera partían de un mismo plano cultural, como si compartieran un ADN común que los conectaba a todos. Y ese ADN compartido se puede resumir en 5 elementos clave. Primero, el maíz. No era solo comida, era el centro de su universo. Segundo, sus 2 calendarios, uno ritual y otro solar, que eran más precisos que los europeos de la época. Tercero, sistemas de escritura complejos, con glifos y códices para registrar su historia. Cuarto, el famoso juego de pelota, que era mucho más que un deporte, era un ritual cósmico. Y quinto, el sacrificio humano, un concepto que nos puede parecer muy fuerte, pero que para ellos era fundamental para mantener el equilibrio del universo. Ahora sí, pasemos a conocer a los protagonistas. Vamos a ver cómo ese ADN compartido dio vida a culturas únicas superpoderosas. Este es un recorrido por esas 7 civilizaciones que sí o sí hay que conocer. Y esta tabla nos da una idea de esa increíble diversidad. Empezamos con los olmecas, la cultura madre, famosos por esas enigmáticas cabezas gigantes. Luego, los mayas, los grandes científicos, los genios matemáticos que nos dieron el concepto del cero. Seguimos con los teotihuacanos, los misteriosos arquitectos de esa ciudad monumental con la pirámide del Sol. Allá en Oaxaca, los zapotecas, que literalmente tallaron una montaña para construir su capital, Monte Albán. Más tarde, los toltecas, maestros artesanos y sus impresionantes atlantes de Tula. A su lado, los mixtecas, los artistas que nos dejaron los códices más bellos. Y para cerrar, los mexicas, el último gran imperio, que logró la hazaña de levantar la increíble Tenochtitlán sobre un lago. Pero, ojo, esto no es solo historia antigua, de esa que se queda en los museos, ¿eh? La herencia de estas civilizaciones está por todas partes, está profundamente metida en nuestra vida de todos los días. A ver, pensemos en la comida. El maíz, los frijoles, el chile, el chocolate, el jitomate, el aguacate, la vainilla, todos estos son alimentos que este mundo no solo consumió, sino que domesticó y le regaló al resto del planeta. Son una herencia directa que está en nuestras cocinas hoy mismo. Y no solo la comida, también las palabras. Cuando en cualquier parte del mundo alguien dice chocolate, tomate, aguacate o coyote, está usando palabras que vienen del náhuatl, el idioma de los mexicas. Es como un eco lingüístico que ha sobrevivido siglos y se ha vuelto global. Ahora, para que de verdad dimensionemos de lo que estamos hablando, quiero que se queden con este número, 200,000. 200,000. Esa era la población que se calcula tenía Tenochtitlán en 1519. Y para ponerlo en perspectiva, el Londres de esa misma época apenas llegaba a los 50,000 habitantes. Tenochtitlán no solo era 4 veces más grande, sino que tenía una ingeniería con acueductos y calzadas que era una locura, y un mercado que dejó pasmados a los europeos. Era sin duda alguna una de las grandes capitales del mundo.
Y aquí una aclaración súper importante. Es muy común escuchar el término azteca para referirse a todo, ¿no? Pero en realidad quienes construyeron ese gran imperio fueron los mexicas. Es clave recordar que Mesoamérica no era un solo pueblo, sino un mosaico vibrante y riquísimo de culturas, cada una con su propia identidad. Bueno, ya recorrimos bastante terreno. ¿Qué tal si hacemos un pequeño reto para que todo esto que vimos se nos quede bien grabado? La pregunta es sencilla. ¿Podemos conectar a cada cultura con su logro más famoso? Vamos a ver qué tal nos va. Aquí están, 4 culturas clave: olmecas, mayas, teotihuacanos y mexicas. Y del otro lado, 4 de sus hazañas más reconocidas. Les doy un segundo para que piensen cuál va con cuál. ¿Listos? A ver las respuestas. Los olmecas, claro, con sus impresionantes cabezas colosales. Los mayas, los genios, con el cero y su calendario. Los teotihuacanos, con la monumental pirámide del Sol. Y por último, los mexicas, con la increíble construcción de su ciudad, Tenochtitlán. Y para que no se nos olvide, un pequeño truco. Es fácil. Asocien olmecas con cabeza, mayas con cero, teotihuacanos con pirámide y mexicas con lago. Así de sencillo. Y ya para terminar, para amarrar todo lo que hemos visto, vamos a ponerlo en perspectiva con una gran línea de tiempo que nos resume esta increíble historia de 4 milenios. Todo arranca por allá del 2500 a.C. con la domesticación del maíz, la base de todo. Hacia el 1200 aparecen los olmecas. En el 200 de nuestra era, Teotihuacán está en su máximo esplendor, mientras los mayas empiezan su época de oro. Damos un salto enorme hasta 1325 con la fundación de Tenochtitlán. Y finalmente, en 1519, la llegada de los españoles que cierra un capítulo de casi 4000 años de historia autónoma. Y después de todo este viaje, ¿por qué es tan importante recordar esto? Pues porque explica el origen de cosas tan cotidianas como el chocolate, porque le da sentido a símbolos tan importantes como el águila de la bandera, que viene directo de la leyenda de fundación mexica, y sobre todo porque nos permite entender las raíces profundísimas de la cultura actual. Así que al final, la idea es esta. No se trata solo de datos históricos, se trata de saber que cuando comemos una tortilla o decimos chocolate, estamos tocando 4000 años de ciencia, de arte y de ingeniería. Es reconocer que esta es una herencia de pirámides, no de chozas.